Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, gracias. Vamos a esperar otro minuto a ver si se integran algún otro compañero y comenzamos. Gracias, Manuel. Ok, bueno, vamos a comenzar. Les agradezco mucho su presencia y, bueno, de antemano una disculpa. El día de ayer me surgió un inconveniente y, pues, bueno, tuve que postergar la sesión el día de hoy. También ahí les puse un video en el mensaje, tanto en el correo electrónico como en el foro de novedades. Entonces, si gustan, también está esa opción por si ustedes tienen ahí alguna duda. Entonces tenemos para el día de hoy, bueno, la presentación de las actividades a realizar en esta segunda semana del módulo 5. Ese es el objetivo de nuestra sesión. Comentar, explicar lo que hay que hacer y, pues, bueno, responder las preguntas que ustedes tuvieran para realizarlas. Bueno, vamos en términos generales, a la actividad integradora número 3, investigar para argumentar. En términos concretos, vamos a lo que nos pide es elegir una temática relacionada con la legalización de las drogas, escoger al menos 2 disciplinas desde las que se quiera abordarlo, puede ser la biología, el derecho, la sociología, la historia, no tienen que ser todas, simplemente recuérdenlo, hay que investigar en fuentes confiables. Podemos recurrir a Google Escolar, podemos recurrir a esta base de datos llamada Cielo, a Dialnet, etcétera. Es decir, recuerden que las fuentes de información se refieren a estas investigaciones científicas que nos hablan acerca de un tema. En ese sentido, pues, bueno, el hecho de recurrir a Wikipedia no se recomienda una fuente confiable, ¿sale? Porque, o sea, Wikipedia puede darnos una pista acerca de qué debemos profundizar en nuestra investigación, pero de la manera, pues, más atenta, evitar quedarnos con Wikipedia, en el sentido de que, aunque hay muy buenos artículos en Wikipedia, todavía no se considera una fuente confiable, en la medida en que, pues, bueno, algunas otras personas pueden estar falseando la información. Entonces, como es un recurso donde mucha gente puede estar interviniendo, no siempre los especialistas, por esa situación. Bueno, entonces, en ese sentido, ahorita vamos en términos concretos cómo podría estarse realizando. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda. Eso es muy importante. Recuerden que este módulo tiene que ver con expresar de manera fundamentada lo que pensamos de acuerdo a un tema. En este caso nos están dando la temática de las drogas, que no simplemente tiene que ser la legalización, sino algún otro aspecto que ahorita podemos entender o ver en ejemplo. En ese sentido, pues, bueno, la búsqueda de la información, la recopilación de la información, quiere decir que descargamos el texto, lo leímos, hicimos alguna ficha, etcétera, y, pues, bueno, eso tiene que ver cómo recuperamos con toda esa información y cómo con esa información nosotros damos una opinión fundamentada respecto a un tema. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas, eso es muy importante. Tal vez no llegue, o sea, no agoten las 2 cuartillas, pero por favor no se queden solamente en una. Ahorita van a ver que no es tan complicado llegar a las 2 cuartillas si seguimos las indicaciones.
Después del texto, en la que responde a la pregunta qué técnica de investigación documental o información utilizaste y descríbela. Y finalmente hay que grabar un audio, no se les olvide, hay que grabar un audio, subirlo a la nube, compartir el enlace, y pegarlo en su documento y ahora sí lo enviamos, ¿sale? Bueno, vamos a un ejemplo. Bueno, en términos que como pueden estar estructurando, ustedes pueden, algunos van copiando lo que le va solicitando la actividad, no hay ningún problema. Este documento yo solamente lo planteo como una forma precisamente en la cual ustedes pueden ir cumpliendo lo que se les solicita. Uno, elegir una temática, ¿sale? Que puede ser el narcotráfico, puede ser la violencia, puede ser la pobreza, puede ser la desigualdad social. Es decir, si es la legalización de las drogas, pero qué temática está relacionada con ello. Dos disciplinas, en este caso puede ser política, puede ser medicina. La medicina, pues bueno, tiene que ver, como ustedes lo recordarán, con esta cuestión médica del cuerpo, las condiciones a través de las cuales un cuerpo puede estarse haciendo dependiente de una droga y cómo eso puede tener efectos en la población y en las relaciones sociales y políticas. En ese sentido, no solamente se trata de que yo diga lo que piense, sino en qué me fundamento para decir lo que yo pienso al respecto del tema. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo busco información, ya les he dicho, a ustedes lo recordarán, en algunos de los recursos que se les dan en el módulo, pueden comenzar con Google Escolar, y desde Google Escolar es una buena ruta porque Google Escolar de antemano nos da fuentes confiables. Es diferente del Google. El Google nos da mucha información, no siempre es fuente confiable. Entonces, por eso que se recomiende Google Escolar. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda, qué técnica de investigación vas a utilizar, dónde vas a buscar la información y qué realizarás con la información. Por ejemplo, una ficha de análisis de información o una ficha de trabajo. Busca información en Internet, desde las disciplinas que elegiste, indaga en los distintos especialistas y una vez que identifiquen, hay que identificar esa disciplina y los argumentos que ella aporta para el texto que ustedes van a realizar. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas, responde la pregunta e integra el audio, ¿sale? Y una vez que ustedes precisamente ya tienen esa información, no tienen que hacer las dos cosas, pero sí es muy importante que eso que ya hicieron primero les sirva para elaborar su texto de 2 cuartillas. Entiendan que es un texto académico. Eso significa que yo voy a decir, bueno, la intención de este texto, por ejemplo, les digo, tu texto tratará sobre qué. ¿Sí? O sea, ¿qué vas a abordar? Por ejemplo, en este texto yo voy a trabajar la legalización de las drogas y sus efectos médicos y políticos. Así de sencillo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos irle dando cuerpo a nuestro trabajo de investigación, poniendo algunos aspectos en la introducción. ¿Qué preguntas quieres responder en tu trabajo? ¿Cuáles son los efectos sociales del consumo de la marihuana, por ejemplo, etcétera? Es decir, eso ayuda a que ustedes puedan irle dando cuerpo con la información que ya tienen precisamente para componer sus argumentos. Acuérdense que un argumento está compuesto, no son cosas diferentes, o sea, un argumento a su interior tiene lo que se afirma o se niega, pero lo que sustenta eso que se afirma o se niega. Entonces es muy importante ese aspecto, o sea, no lo pasen de largo, porque eso es prácticamente lo que se evalúa en esta actividad, cómo ustedes pueden ir fundamentando lo que afirman en función de lo que investigaron, cómo lo soportan, ¿sale? Y en ese sentido, en su desarrollo es donde integran sus argumentos que ustedes investigaron desde las disciplinas que ustedes recopilaron información. Responden a la pregunta, integran su bibliografía. Es muy importante que recuperen aprendizajes de módulos anteriores, desde el propedéutico, en el hecho de insertar referencias bibliográficas, ¿sale? Y pegar el enlace del audio, ¿sale? Bueno, entonces les voy con otro ejemplo mucho más ya con información. Si ustedes se fijan, aquí hay, bueno, si ustedes se fijan en la 4, pues bueno, ¿por qué se vuelven 4 cuartillas? Hay una primera cuartilla que es la carátula de la presentación, que es recomendable que un trabajo académico se presente de esa manera. El título, riesgos en la legalización, una introducción de qué voy a trabajar en este texto, en este trabajo de investigación, y lo que les decía, las disciplinas que yo elegí para trabajar este
esta investigación que vienen desde la economía, la disciplina de la economía, que me habla acerca de la temática que yo elegí, los argumentos que yo puedo estar utilizando precisamente para fundamentar. Acuérdense que esto no se vale copiar y pegar, ¿sale? Si yo voy a utilizar algo de otro texto, hay que citar. Eso se hace entre comillas y poniendo la referencia bibliográfica. Ajá. Y en ese sentido, el otro es la política. Y finalmente, su conclusión. Responden a la pregunta de investigación, integran sus fuentes de consulta, lo que ustedes consultaron para armar su trabajo de investigación, y finalmente su enlace de su audio. ¿Sale? Bueno, díganme si por favor tienen alguna pregunta, duda respecto de esta primera actividad. Acuérdense de la nomenclatura. Le ponen, cuando guarden ya su archivo, le ponen sus apellidos, espacio, perdón, guión bajo, perdón, su nombre o nombres y posteriormente la nomenclatura. ¿Sale? M05 S2, que se refiere módulo 5, semana 2, actividad integradora 3. ¿Sale? Yo aquí le pongo ejemplo porque es el ejemplo que para mostrárselos, no tienen que ponerle ejemplo, simplemente así como aparece. ¿Sale? ¿Alguna pregunta o duda? Con todo gusto. Si quieren pueden hacerlo por el chat, pueden abrir su micrófono. César, ¿quieres comentar algo? Está apagado tu micrófono. ¿No? Bueno, regresemos. Ok, gracias, Gerardo. Bueno, regresamos a la presentación. Bueno, acuérdense que cuando nosotros queremos saber qué recursos nos sirven a lo largo de la semana para hacer nuestras actividades, los podemos consultar en la guía de la semana, ¿sale? Ahí nos dicen cuáles son los más óptimos para ir realizando nuestras actividades. En términos generales son documentos técnicos, no son de contenido porque nosotros tendremos que consultar información precisamente para darle cuerpo a nuestra investigación. Aquí nos dice solamente cómo se hacen los argumentos, cuáles son las técnicas de investigación que nosotros podemos ocupar, cómo se hacen las búsquedas de internet y cuáles son las fuentes confiables. ¿Vale? Entonces, esas son esas información de los recursos les va a servir para ir entendiendo cuál es la finalidad de la actividad y dos, al final la respuesta que le deben dar a la pregunta de qué tipo de técnica, cuál fue la técnica de investigación que tú utilizaste. Con el chat. Por decir también, una fuente confiable es algún periódico. Sí y solo sí, así no, bueno, no sé si te hayas fijado que en el periódico viene una nota, ¿sale? Hay notas que simplemente nos dan una noticia, pero hay otras notas que son de análisis donde, por ejemplo, nos presentan, por ejemplo, si tiene que ver con el incremento, por ejemplo, de la delincuencia relacionada, por ejemplo, con la legalización de las drogas, está perfecto, ¿sale? O sea, la nota como tal es una fuente, pero de lo que nos están pidiendo para el día de hoy es las fuentes argumentativas, es decir, aquellos datos que nos permiten... argumentos. Exactamente, que te permiten establecer argumentos. Que tengan estadísticas, que tengan opiniones de analistas, ese tipo de fuentes. Sí, ok. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, para la participación en el foro 4, perdón, la actividad integradora 4 es un foro, hagamos un debate. Aquí, pues bueno, como ustedes lo habrán notado, hay que ver un video. Identificar argumentos a favor y en contra, ¿sale? Sin embargo, no se trata solamente de transcribirlos, sino que una vez que nosotros los detectamos, hay que participar y fundamentar en otras fuentes
en ese sentido para que, pues bueno, se vuelva un diálogo mucho más rico. ¿Qué es lo que intentamos hacer en este módulo? Que cuando nosotros precisamente queramos opinar acerca de algo o queramos decir acerca de algo, lo hagamos con conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir cuando no sabemos? Pues nos obliga a conocer, nos obliga a investigar. Por eso va vinculado este aspecto de la argumentación con la investigación. O sea, tiene que ver que yo tengo que saber en qué me baso. O sea, no fue una creencia, no fue un sueño, no fue una iluminación. Es el conocimiento de los expertos lo que me permite expresarme respecto de algo. Entonces, es muy importante que no pierdan de vista eso. Por eso el ejercicio es, una vez tienen que decirlo a favor y otro en contra. ¿Sale? Aquí les pongo el ejemplo del día 1, un argumento a favor, donde yo les pongo un ejemplo de que cómo podría yo estar a favor de la legalización de la marihuana. Y en ese sentido, pues, yo planteo cuáles son mis datos que me permiten a mí sostener que es viable la legalización y al final pongo mi referencia. Es decir, sí vi el video, sí vi el argumento, pero aparte lo estoy fundamentando. Es decir, fui a una fuente confiable de información y consulté y puedo estar yo fundamentando este comentario en función de esta fuente. ¿Sale? Entonces, es muy importante que en el foro lo hagan a lo largo de la semana. Si se les dificulta, pues bueno, traten de que sea lo más cercano a que sean 5 participaciones, es decir, 5 días. Si se les cuesta mucho, traten de que al menos sean 3 días para que no les baje tanto la calificación, porque aunque hayan hecho todo bien en un solo día, la rúbrica sí nos marca que hay que bajar calificación, ¿sí? Porque la finalidad del foro es el diálogo, ¿sale? El diálogo es decir que contribuyas al diálogo con tus compañeros de manera respetuosa y de manera asertiva, y en ese sentido, por eso es un punto importante, que si no se cumple, pues nos vemos en la rúbrica, nos marca que hay que penalizar ese aspecto, ¿sale? Bueno, para la segunda participación lo mismo, nada más que ahora se trata de una argumentación en contra, hay que fundamentar. Acuérdense que la premisa, lo recordarán que lo veíamos en la sesión primera, la premisa es lo que me ayuda a fundamentar, ¿sale? La conclusión, aunque pareciera ser que la conclusión es el final, no se vayan por esa noción. La conclusión es la afirmación o la negación. La premisa, ¿qué relación guarda respecto a esa afirmación? Es en qué te basas para afirmar o negar, ¿sale? Yo puedo afirmar o negar algo, ¿no? Pero esa afirmación tiene que estar sustentada. ¿En qué se sustenta? Son las premisas, ¿sale? Sí, por eso, por ejemplo, digo, yo considero que la marihuana no debe de legalizarse. Esa es mi afirmación, esa es mi conclusión. ¿Pero en qué te basas? Ahí les van mis premisas, y mis premisas se van en función precisamente de la investigación que yo realicé. ¿Sale? Y pues bueno, para el día 3 ya te han expresado a favor y en contra. Ya ahora sí, en ese sentido, lo que comprendes de tu postura, y en ese sentido, pues bueno, comenzar con el diálogo de la manera siempre respetuosa, y yo lo que les recomiendo es comprende, o por ejemplo, él se comprende y expresa lo que comprendes de su postura y su argumento, y menciona su inconsistencia, ¿sale? La inconsistencia de un argumento quiere decir que no cuadra o que no hay una relación muy clara entre lo que establece, y sus fundamentos. Entonces, eso es importante, leer, y en función de ello manifestar nuestros acuerdos, ¿sale? Comprendo que tú, por ejemplo, pueden comenzar, comprendo que tu postura es, ya te comprendí, pero, y que la sustentas en, pero yo no estoy de acuerdo, o yo veo que aquí hay una dificultad en lo que estás estableciendo. Así, de manera respetuosa, no se trata de entrar en conflicto, sino simplemente hacer este ejercicio algo ya lógico, es decir, que quiere decir a través de razonamientos. Y pues bueno, la última participación es importante que pueden dar réplica a la postura en contra de la suya, defendiéndola con argumentos, ¿sale? Por ejemplo, otra vez les recomiendo no atacar, ¿sí? A la persona, reconocer los puntos débiles de tu argumentación, y en ese sentido fortalecer tu argumento y postura con información en fuentes confiables. O bien establecer, si no hay una réplica, no hay ningún problema, establecen una conclusión al final del foro y ahí terminarían sus participaciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Bueno, para el foro Aprendiendo, pues bueno, se les invita, hay una invitación constante a que ustedes participen. Yo sé que este foro no tiene calificación, pero acuérdense, es un ejercicio, entre más practicamos, más hábiles nos volvemos en algo. Entonces, en este caso, el hecho de aprender a expresarnos respecto a determinados temas nos ayuda tanto acá, en la manera de pensar sobre las cosas y también en la manera de expresarnos. Perdona, ya tienen el foro. Gracias. Y las actividades formativas, pues bueno, acuérdense que estas se califican en automático, son una serie de preguntas que les dan opciones y ustedes responden y esa calificación yo no la asigno, se asigna automático la plataforma. Lo único que les pido es que al momento que ya terminen de contestar, revisen que la calificación que obtuvieron se guarde, ¿sale? A veces la plataforma tiene fallas, no es regular sus fallas, pero de repente tiene una falla y no se guardó, o nuestro propio internet puede tener una falla y no se guarda. Entonces, nada más chequen eso, porque si se la dan por hecho que se respondió y se dan cuenta hasta la próxima semana, ya no se puede hacer nada. Entonces, es muy importante que en ese sentido, cuando terminen de contestar, verifiquen que se haya guardado su calificación. Si no, habrá que volver a contestar la actividad. Sí, les recuerden que les dan 3 oportunidades. Y por mi parte es todo. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna, todo entendido. Muy bien. Muchas gracias. No, ustedes por asistir, muchas gracias. Entonces, les recuerdo, si hay algo que digan, no me acuerdo, lo dijo en la sesión, acuérdense que esta sesión se está grabando, yo la subo a YouTube y les comparto el enlace en el foro de novedades, ¿vale? Bien, y también el formato del documento no tiene que ser ahí a fuerzas, pero si a alguien le sirve, yo lo voy a poner en el foro Aprendiendo, ¿sale? En el foro Aprendiendo para que, si gustan descargarlo de ahí, ¿sale? Bueno. Muy bien, ¿no hay dudas? Pues les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Cuídense. Bye.